purgatorio, llegan las personas, los que murieron medios chuecos o medio torcidos, van al purgatorio y les pegan una media quemada, una media asada, y después de esa media asada los sacan y los meten al cielo. Pero si así fuera, ¿para qué venimos al culto? Por eso, yo no sé si usted ha notado. Bueno, yo siempre lo he visto porque yo vengo de una descendencia muy católica. Mis padres me bautizaron en la iglesia católica. Por cierto, me bautizaron como 7 veces. Bautizo de confirmación, bautizo de no sé qué cosa. Especialmente a mí me daban miedo los cabros, y cada rato los cabros me asustaban, y cada que me asustaban me volvían otra vez a bautizar. Saludos, hermanos, muy buenas tardes en este día, viernes. Aquí pues vamos a ver lo que dice este hombre de Carlos Rivas, este pastor Carlos Rivas, si es verdad lo que está diciendo o son puras hablerías nada más lo que dice. Bueno, para empezar ya sabemos que casi, ¿verdad? Casi, hoy diría yo más bien que todos, pero casi, ¿verdad? Aunque hasta ahorita yo honestamente, yo no he escuchado un pastor que diga que sí existe el purgatorio. Para ellos no existe, para ellos nada existe de eso, ¿verdad? Porque ellos buscan la palabra purgatorio y como no encuentran la palabra purgatorio, pues por eso niegan, más no se dan cuenta que la doctrina purgatorio sí está. Y luego este hombre, pues escucharon que fue bautizado 7 veces en la Santa Iglesia Católica, que eso es una pero gran mentira. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, queridos hermanos, pues como siempre, gracias por su apoyo, muchas gracias por estar siempre al pendiente de lo que aquí publicamos, de lo que aquí mostramos, de que aquí me enfoco mucho, ustedes saben, acerca de promocionar y dar a conocer al sacerdote de nuestra Santa Iglesia Católica. Pues bien, entonces miren, vamos a empezar por lo que él dice, ¿verdad? Vamos a ir mirando y haciendo un comentario para ir tratando de dar parte de respuestas a este señor que pues tiene que mentir porque si no, no lo miran. Si ustedes analizan casi todos los pastores protestantes evangélicos, su doctrina está enfocada en la Iglesia Católica, ¿verdad? En la Iglesia Católica, especialmente aquellos famosillos. Vaya usted, Carlos Veloz, Edgar Pacheco, el Barragán, y hay varios que son más o menos, entre más famosos son, es porque se dedican a hablar de la Iglesia Católica, porque el día que hablen de su doctrina nadie los conoce, nadie los mira. Tienen que hablar, poner la miniatura del Papa, poner la miniatura de la Iglesia Católica, del sacerdote Luis Toro, del sacerdote Arturo López Cornejo, del sacerdote Marcos Galvez y todos estos sacerdotes santos famosos. Tienen que ellos usarlos para que la gente los vea, que según ellos van a refutar, aunque los sacerdotes ni siquiera se enteraron de esa refutada, ¿no? Pero bueno, así son. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir viendo, se los pongo desde el principio. Católico que hay después de la muerte. Bueno, el católico se la pinta facilito y por eso algunos se quieren volver católicos porque allá se las ponen fácil. Y el católico dice que el hombre cuando muere pasa a un lugar intermedio, cuyo lugar intermedio se... Dice que se la pintan bien fácil los católicos, que ser católico es bien facilito, ¿verdad? Eso es como él empieza diciendo. Dejen regresarle otra vez. Escuchen lo que él dice, que ser católico se la pintan bien fácil a los que se van de su congregación, ¿verdad? Vamos a ver. Católico que hay después de la muerte. Bueno, el católico se la pinta facilito y por eso... Que el católico se la pinta facilito, más bien es al revés. Lo único fácil es ser protestante, es ser evangélico, porque allá no se confiesan, allá no tienen que confesarse, no tienen que ir a misa, no tienen que comulgar, no tienen que por recibir los sacramentos, los 7 o los 6 sacramentos, ¿verdad? Porque uno es para el orden sacerdotal. Entonces, allá es donde se las ponen bien facilitas, ¿verdad? ¿Quieres ser pastor? Apréndete Éxodo 24, el Salmo 115, Isaías 44 y
lo que hable de las imágenes y ya eres pastor. Mas, sin embargo, para ser católico, y no se diga si va a ser un pastor verdadero de la Santa Iglesia Católica, pues mínimo son 12 años de estudio y pare de contar de ahí para allá su ministerio, ¿no? Entonces, aquí está la primera mentirota que les está echando, que se la ponen bien fácil, es ser católico. No, es al revés. Ser evangélico es, como dicen los americanos, es free, no cuesta nada. Más que véngase, diga que usted ya abrió el corazón a Cristo Jesús, que ya es salvo, y eso se necesita nada más para pertenecer a la iglesia evangélica. Sigamos escuchando. Algunos se quieren volver católicos porque allá se las ponen fácil. Y el católico dice que el hombre cuando muere pasa a un lugar intermedio, cuyo lugar intermedio se le llama purgatorio. Pero no lo dice el hombre, lo que este señor no quiere, porque él sabe que la Biblia sí lo dice, sí lo sabe. Pero él no va a decir que sí dice la Biblia, porque él no sabe qué nombre darle. Ese es el problema. Porque él al decir que sí, la Biblia dice que hay un lugar antes de llegar al cielo o antes de pasar al infierno, él tiene que dar una respuesta cómo se le llamaría de verdad. Aunque fuera otro nombre, él tendría que, no sé, pero sería no tan solo para él, para todo pastor que quiera hablar de la doctrina, no de la palabra purgatorio, de la doctrina del purgatorio, pues ahí se le acabó su congregación. Porque la Biblia sí lo dice, no dice la palabra purgatorio, pero sí dice la doctrina purgatorio. Pero vamos a escuchar otro poquito, ahorita damos una respuesta con la Biblia. Ellos dicen que en el purgatorio llegan las personas, los que murieron medios chuecos o medio torcidos, van al purgatorio y les pegan una media quemada, una media asada, y después de esa media asada los sacan y los meten al cielo. Ah, pero si así fuera, ¿para qué venimos al culto? Vamos a pararle tantito ahí. Él dice que que eso decimos los católicos. Él no está diciendo que la Biblia, miren. Es decir, en pocas palabras, lo que este señor está diciendo, que la Santa Iglesia Católica, la doctrina de la Santa Iglesia Católica está diciendo que cuando la persona muere, va a un lugar que se llama purgatorio, ¿verdad? Eso es verdad, pero la palabra purgatorio no está en la Biblia, está en la doctrina. Pero ¿por qué lo dice la Santa Iglesia Católica? Claro, la Iglesia Católica puso purgatorio porque es una manera de purgar, de limpiar, de limpieza, ¿verdad? De limpieza. Por eso purgatorio, purgar, purificar, ¿verdad? Pueden llamarle una cárcel de espera, pueden llamarle lo que tú quieras, pero es una doctrina que está en la Biblia donde la persona que murió manchada no va directamente al cielo. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Vamos a empezar con esto. Lo que dice Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 27. Dice, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Es decir, los mártires, los que, sí, va a haber unos mártires, el mártir va directamente al cielo. Ya miramos a San Esteban, se durmió en el Señor, ya miramos ese caso, ¿no? Pero yo sé que hay más. Entonces dice, nada manchado entrará en ella, pero ¿a cuál ella? ¿Cuál ella, verdad? A la ciudad del Señor. Es decir, a la presencia del Señor. En este mismo capítulo, pero el versículo 23 dice, la ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Es decir, estamos hablando de la presencia del Señor. Nada manchado entra allá a la ciudad del Señor, a la ciudad santa, a la presencia del Señor. Nada manchado. Ahora, desafortunadamente, lo digo de esta manera porque así se creen los evangélicos, se creen puros, ¿verdad? Se creen puros, que ellos no tienen pecado, por eso hablan tanto de esto. Tienen que decir que no tienen pecado porque no quieren decir que van a aceptar lo que dice la Biblia, que es doctrina también que predica la Iglesia Católica, a este lugar donde hay que ir antes de llegar a la presencia de Dios. Ahora, esa es una. Pero miren, otra aclaración más entendible. Vamos a ver también Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13.
también nos dice que la persona no puede llegar directamente a Dios si lleva pecados, ¿no? Tiene que pasar a ser purificado por sus obras. Vamos a ver lo que dice. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. ¿Cuándo es ese día? El día que nos presentemos ante el Señor, cuando el Señor venga por nosotros, ¿no? El día que moramos, después de morir. Dice, si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Es decir, si tus obras son dignas de no ir a purificarte, a donde la iglesia le llama purgatorio, o tú llámale, como yo sé, digo, tú llámale porque yo sé que me ven personas, o van a ver personas que no son católicas, no le llames purgatorio, puedes llamarle un lugar de espera, puedes llamarle un lugar de purificación, pero vas a ir a un lugar, ahorita vamos a ver. Si tus obras no son, no, dice, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Ojo, tendrá que pagar. Y luego dice, se salvará, o sea, futuro, después de pagar, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. O sea, ¿cómo le llamarías eso? Tú ponle el nombre que gustes, pero vas a ir a un lugar si tus obras, es decir, si llevas pecados. ¿Para qué le hacemos? Si vas manchado. Y más que no les gustan las obras, es que no creen ni que en las obras ni nada. Aquí el apóstol Pablo te está diciendo que tus obras van a ser presentadas. Y entonces aquí se le cae la doctrina a los evangélicos que niegan la existencia de un lugar después de morir antes de llegar al cielo. Ya lo vimos, Apocalipsis 21, versículo 27, y ya miramos que el versículo 23 nos habla de la presencia de Dios, que es la luz donde ahí no hay oscuridad, ¿verdad? A la que nada manchado puede entrar en esa presencia. Sigamos escuchando. Entonces vamos a seguir mirando con la Biblia. ¿Qué más dice? Por eso, yo no sé si usted ha notado. Bueno, yo siempre lo he visto porque yo vengo de una descendencia muy católica. Mis padres me bautizaron en la iglesia católica. Por cierto, me bautizaron como 7 veces. Bautizo de confirmación, bautizo de no sé qué cosa. Especialmente a mí me daban miedo los cabros. Y cada rato los cabros me asustaban. Miren, ojo lo que está diciendo. Otra mentirota que se está echando acá. Dejen regresarle un poquito. Bueno, yo siempre lo he visto porque yo vengo de una descendencia muy católica. Mis padres me bautizaron en la iglesia católica. Por cierto, me bautizaron como 7 veces. Bautizo. Ahí está su otra mentirota tan grande, que sus papás lo bautizaron 7 veces. Los únicos que se bautizan no tan solo 7 veces, más de 7 veces son los evangélicos. Los católicos, los verdaderos católicos, que están firmes en la iglesia católica de Cristo el Señor, solamente un bautismo y nada más. Uno, para que vean su mentirota, su ignorancia que tuvo. Miren, su papá de él es católico y su mamá también, hasta donde tengo entendido, pero él más hablado de su papá, ¿no? Incluso por ahí hice otro video, ya tiene ratito, donde él mismo pues dice que su papá es apologética. Entonces él es el resentimiento que trae hacia la iglesia católica de que no ha podido convencer a su papá. Pues imaginan, si es apologeta católico y va a convencerlo a este señor que apenas pues se aprendió unos versitos de Biblia, que solamente lo que sabe es gritar, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, que lo bautizaron 7 veces. Él confunde bautismo, claro, el primero, y está confundido que cuando hizo la primera comunión, lo bautizaron. Está confundido que cuando la confirmación lo bautizaron, que es bautizo. Está confundido que cuando lo llevaron por ahí a lo mejor a confesarse, es bautizo, porque la iglesia tiene 7 sacramentos. Por eso él dice 7 bautizos. Él a todos les llama bautismo. Ustedes saben, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, unción de los enfermos, reconciliación, orden sacerdotal y matrimonio. Él a todos les llama bautismo. Por eso dice que lo bautizaron como 7 veces. Y si no, miren, le regreso otra vez otro poquito para que vean. Aquí les pongo otra vez. ¿Qué venimos al culto? Por eso, yo no sé si usted ha notado.
Bueno, yo siempre lo he visto porque yo vengo de una descendencia muy católica. Mis padres me bautizaron en la iglesia católica. Por cierto, me bautizaron como 7 veces. Bautizo de confirmación, bautizo de no sé qué cosa. Especialmente a mí me daban miedo los cabros, y cada rato los cabros me asustaban, y cada que me asustaban me volvían otra vez a bautizar. Me bautizaron varias veces. Eso fue en la iglesia católica. Ok. No es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿verdad? Él miente porque quiere hacerle saber a sus seguidores que tenemos muchos bautizos en la Santa Iglesia Católica, y eso es una mentirota que se está echando. Es más, yo creo, me imagino a sus papás todas las noches orando por él para que un día pues se le caiga ese velo que tiene en los ojos que no lo deja ver con claridad la palabra de Dios. Pero miren, antes de seguirlo escuchando, ¿verdad? En lo que estábamos de lo que él dice pues del purgatorio. Todavía en la primera carta del apóstol San Juan nos vamos a dar cuenta en el capítulo 5, versículo 16 y 17. Vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Ya miramos en Apocalipsis que nada manchado puede entrar en ella. Ya miramos que el apóstol Pablo en Primera de Corintios 3, 13 al 15, que van a ser probadas nuestras obras, y si las obras se convierten en cenizas, tendremos que pagar, que sí se salvará la persona, o sea, en futuro, pero a través del fuego, ¿verdad? A través del fuego. Y luego continúa ahora, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Miren, pongan mucha atención, por favor, católicos. Católicos, todo católico debería de saberse de memoria estas citas que les estoy dando, porque esto es lo más preguntado y lo más, entre comillas, refutado por los evangélicos, donde dicen que solamente hay una clase de pecado y que el pecado va a la muerte y que la muerte va al infierno. Ellos no le creen a la palabra de Dios que dice que hay 2 clases de pecado, como vamos a ver ahorita. Pero miren, antes de leer ahorita, los evangélicos se quedaron con el versículo 6 con Romanos capítulo 6, versículo 23. Se quedaron con ese versículo sin entenderlo, y por eso dicen que toda maldad es pecado que lleva al infierno. Por eso dicen, la persona que tiene pecado va al infierno. Porque Romanos 6:23 dice así: el pecado paga un salario y es la muerte. ¿Sí? Por eso ellos dicen, ya ven que todo el que peca va al infierno. Dice, el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es lo que mis hermanos evangélicos no pueden entender, que hay 2 clases de pecado. Vamos a ver, claro, uno del que habla Romanos, ¿verdad? Que el pecado que lleva a la muerte, es decir, a separarnos de Dios, ¿verdad? A separarnos de Dios. Esto la iglesia lo reconoce. Todo pecado nos separa de Dios. Pero vamos a darnos cuenta qué pecado nos aparta para siempre de Dios si no logramos confesarlo o arrepentirnos, ¿no? Claro, que el que se arrepiente se va a confesar el pecado que es grave, ¿verdad? Que grave. Dice así, católicos, escuchen. Se la vuelvo a repetir la cita. Primera de Juan, porque tiene 3 cartas juntas, aparte del Evangelio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice: si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, como habla Romanos 6:23, ¿verdad? Que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, es decir, que no es para la condenación del que murió. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. ¿Por qué sabemos que está hablando de las personas que ya murieron en pecado mortal y de los que no también? Por esta razón, porque si la persona está viva, así haya cometido el pecado más horrendo que haya sido, pero si se arrepiente de corazón y pide perdón a Dios, se le perdona. Claro, va a purificarse, eso sin duda, pero se le perdona.
Y aquí habla que hay un pecado donde ya no se piden oraciones por eso. Es decir, la persona, eso solamente Dios lo sabe. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién? Pero se habla de la persona que ya se fue al infierno, de ahí nadie sale. Dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Es decir, aquí ya no se puede hacer nada. Eso no dice quiénes, pero sí hay un pecado que lleva a la muerte, que es el pecado mortal. No sabemos ni quiénes están allá, no sabemos. Pero la Biblia nos está diciendo que hay que orar por las almas del purgatorio, o sea, por las personas que murieron en pecado. No pecado que lleva al infierno, pero tampoco no puede entrar nada manchado al cielo. Tiene que purificar, como dice, como miramos Corintios, Primera de Corintios 3:3 en adelante, que tiene que pagar esas obras que se convierten en ceniza. Versículo 17, está la aclaración de los dos pecados, ya que ya miramos ahorita. Dice, toda maldad es pecado, toda, pero vamos a ver qué tan grave. Dice, toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Como está diciendo en el versículo 16, de cuyos pecadores, dice, que han cometido pecado de muerte, que en este caso ya no se pide oraciones por ella. Aquí queda bien claro toda la mentira que dicen los pastores evangélicos, que toda maldad es pecado. Sí, toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado de condenación. Pero tampoco con ese pecado puede entrar al cielo. Ahí está el detalle, dice Cantinflas. Entonces tiene que ir a un lugar, a una cárcel, puedes llamarle cárcel, como dice Mateo 5:25, ¿verdad? Como dice Jesús, mientras vayas por el camino, procura de llegar a un acuerdo con tu adversario, no sea que te entregue al juez. El juez es Cristo Jesús, ¿verdad? Como es Cristo Jesús, pues no está hablando de esta cárcel terrenal, está hablando de la presencia del Señor. Sigamos escuchando. Pero, hermanos, ahora yo pude aprender algo, que cuando una persona muere, allá está el montón de viejitas con un rosario. ¿Sí sabe qué es el rosario? Una cosa que tiene un montón de bolitas, de pelotitas. Y allá están las viejitas, va de contar pelotas del rosario, supuestamente sacando al difuntito del purgatorio para meterlo al cielo. Y allá están las viejitas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia. Híjole, va de contar pelotas del rosario, supuestamente sacando al medio borracho o a la media bruja de allá del purgatorio para meterlo al reino de los cielos. Hermano, pero si así fuera, está bueno. Bonos a emborracharnos, bonos a chupar, bonos a bailar. Y ahí cuando nos muramos, las viejitas que nos saquen del purgatorio y que nos metan al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia... Eso yo no sé de dónde lo agarra. No tan solo a él se lo he oído escuchar, a muchos, ¿verdad? Aquí es su frase que dicen: cuando yo era católico, era un borracho, era un mujeriero, era un golpeador, era un ladrón, era un no sé qué. Es que eso no es ser católico. Eso no es ser católico. Un verdadero católico no hace esas cosas, ¿verdad? No va a andar robando, no va a andar golpeando a la mujer, no va a andar mintiendo, levantando falsos testimonios. Un verdadero católico no hace eso. Pero como dicen que el ladrón juzga por su condición, pues a lo mejor él fue de esos, ¿verdad? Fue de esos, y hasta se sabe el Padre Nuestro y la Ave María, que no está tan lejos a lo mejor de doblar rodilla, ¿verdad? Porque el pez también por su propia boca muere, ¿verdad? Se sabe el Padre Nuestro y el Ave María. Me imagino que se las repite su mamá o su papá, aunque por ahí a estar como burro ahí con las orejas clavadas para abajo, pero pienso que por eso se la sabe. Dice, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Más vale perro vivo que león muerto. ¿Por qué dice la Biblia, más vale perro vivo que león muerto? ¿Por qué? Porque el perro, aunque todo lleno de giote, pero si está vivo, con una inyección se compone. El león, aunque esté muerto, ya muerto el perro se lo puede comer. Por eso dice la Biblia que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. El muerto nada sabe. Pero la pregunta sigue surgiendo: ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Ok, déjeme que vaya rápidamente con esto. Después de la muerte hay una resurrección. ¿Qué habrá después de la muerte? Resurrección.
¿Quién te dijo que muriéndose se terminó todo? Aún pobre gente, hermanas, endemoniada con tantos demonios, van y se quitan la vida porque pensando que la muerte es la solución para sus problemas. Cuando esta gente necesita entender que la muerte no es la solución para los problemas, tampoco Alcohólicos Anónimos es solución para los problemas, tampoco la cárcel de rehabilitación es la solución a los problemas, hermano. No hay nada en esta vida que pueda darle solución a los problemas. La misma medicina dice para aliviar, nunca dice que la medicina sirve para curar, porque la única medicina y la única cura y la única solución para los problemas, para cualquier cosa, se llama Jesucristo. Él es la... Pobre hombre, aquí yo creo que nunca ha pasado, ojalá y nunca pase, ojalá, ¿verdad? Ojalá. Nunca pase por alguna adición de, échale tú el vicio que seas, ¿verdad? Porque aquí está, en pocas palabras, está diciendo que los centros de rehabilitación, ya sea para drogas, ya sea para los alcohólicos, ya sea para, no sé, hay de mucho, ¿verdad? Para muchos están adictos a juegos, todo eso. Claro que sí sirve, claro que sí, ¿verdad? Pero para él todo esto es basura, que la única medicina es Jesucristo, sí, pero Jesucristo te va a sanar a través de esas personas. Ustedes tienen que de veras el alcohólico quisiera ser lo que es, que el drogadito no quisiera dejar la droga, pero por la misericordia de Dios también hay personas que tienen esos centros de rehabilitación para de ahí ayudar a la persona. Pobre señor, la verdad sí está muy chifladito, ¿eh? Única solución, Él es la única medicina, Él es el único camino, Él es la única respuesta. Pero ¿qué hay después de la muerte? Después de la muerte habrá una resurrección. Pero dice la Biblia que en la resurrección habrá una resurrección para vida eterna, mientras que la otra será para condenación eterna. Pero no quisiera meterme tanto a este asunto para no alargar el tema. Hay tal detalle, no quiere meterse en ese asunto porque, ay Dios, yo no entiendo cómo miren, cuando yo empecé a seguir al padre Luis Toro, que empezó a decir que los evangélicos, que él tenía la idea que sabían muchísimo, ¿verdad? Entonces yo al momento pensé, digo, entonces sus ovejas están preparadas con pura Biblia, pero luego empiezo a ver a estos pastores que se graban de memoria 2, 3 versículos y dije, no, pues cómo, digo, pues eso se saben sus seguidores. Y sí, te topas con un seguidor, lo único que te repite lo que ya escuchaste al pastor, ¿verdad? Entonces, por eso nunca los vas a escuchar hablar pues de estos textos que te acabo de dar, donde hablan de que hay que pagar antes de pasar al cielo. Mira, el apóstol Pablo, ahora en 2 de Corintios, les leí 1 de Corintios, capítulo 3, del 13 al 15. Ahora les voy a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, ¿verdad? Él dice que solamente cielo eterno o infierno eterno, que no hay nada más. Aquí ya miramos, ¿verdad? Y hay muchos más. Ya les dije de Mateo 5:25, de Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 y 23. Ya les di la de Corintios, ya vimos la del apóstol San Juan, que toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que lleva a la muerte. Ahora vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, para ver hasta dónde mienten estos hermanos pastores y cómo son engañados y ahora viven engañando. Dice, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Hasta aquí, él no dice esto. Él dice que luego cielo eterno o infierno. Ah, qué fácil. Eso sí es bien fácil ser evangélico, ¿eh? Mas, sin embargo, dice, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente, es decir, de esta vida. Lo que ha merecido en la vida presente, por sus obras, buenas o malas. Fíjense, ¿se dan cuenta? ¿A qué vamos a ir? A la corte celestial de Cristo, al juez, para recibir para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Es decir, tus obras te las vas a llevar. Buenas o malas, te vas a presentar ante el Señor a la corte para ser juzgado.
¿Cuál cielo eterno, que infierno eterno, luego, luego? No, no. Hay un juicio antes. Hay como ya nos explicó el apóstol San Juan, si las obras no son buenas, o sea, si el pecado no es pecado de condenación, nos pide oraciones para las personas que muéramos en pecado, pero que no son pecado de condenación, pero tampoco para entrar directamente al cielo. Aquí se le acaba su doctrina a todos estos pastores evangélicos. Pero según la Biblia, 1000 años después que la iglesia o que los buenos resuciten, dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 4, 5 y 6, que 1000 años después habrá una segunda resurrección, y esa segunda resurrección es la de los malos, que serán resucitados para una condenación. Alguien podrá preguntarse: pastor, ¿y cómo puedo saber si yo resucité en la primera o en la segunda? Está fácil. Te voy a dar un tip de acuerdo a la Biblia. El apóstol Pablo dice en la segunda carta de Corintios capítulo 3 que algunos van a resucitar para vida eterna con olor a Cristo, con olor a vida eterna, mientras otros resucitarán con olor a muerte y a condenación eterna. O sea, cuando tú resucitas. Exacto. Hasta aquí sí. Los que son dignos, tan como pasar al cielo directamente, como los mártires, y también como que los desgraciadamente no tengan perdón, pues sí, pero está dejando la tercera parte. De todos modos, la misericordia de Dios, que es para purificar el alma antes de pasar a la presencia eterna, a gozar del Señor. Bueno, hermanos, aquí dejo este breve video. Ojalá te ayude y no caigas. Grábate las citas que ya te di, y hay varias más, pero el problema es que miren, todavía el libro de Macabeos también nos viene a decir cómo pagaron para sacrificios para los soldados que cayeron en pecado, para que Dios les perdonara. Pero como los protestantes le quitaron 7 libros a la Biblia, y entre ellos los de Macabeos, pues imaginan dónde van a encontrar una Biblia incompleta, pues palabras a medias, palabras incompletas, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Apóyeme dándole like y ojalá y les sirva esta enseñanza que acabamos de decir aquí. Lo invito a seguirme y puche la campanita para que cuando suba otro video le llegue la notificación y no se pierda estas enseñanzas de la Santa y Única Iglesia Católica de Cristo el Señor. Que así sea. Amén. Y siéntase orgulloso y no se deje enredar por este hombre que dice que en la Iglesia Católica se bautizan 7 veces, que lo bautizaron 7. Mentiras. ¿Quién le cree todo eso? No supo ni qué es bautismo, ni qué es confirmación, ni nada, tristemente. ¿Dónde estaría su cabecita? No sabemos, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero hay que seguir orando por estos hermanos pastores, que pues hay algo que nos une en común, ¿no? En Cristo Jesús. Hay que agarrarnos de eso, pero sí hay que contestarle sus preguntas, porque si no siguen confundiendo a aquel que no está instruido en la palabra del Señor. Muchas gracias, bendiciones, y no olvide, la Iglesia Católica, la única y verdadera, solo un bautizo. Uno. Los únicos que se bautizan más de 2 veces son los que se salen, van a un lugar, se bautizan, no les gusta ahí, se van a otro, se bautizan, no les gusta ahí, a otro, y así terminan bautizados toda la vida bautizándose, ¿verdad? ¿Y cómo? Y lo en la Iglesia Católica, un solo bautismo, porque es la doctrina de Cristo Jesús. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, no un montón de fes de bautismo, nada de eso. Eso es falso, eso es solamente las iglesias protestantes. Muchas gracias. Apóyeme dándole like. Hasta la próxima.